Muy buenas y festivas noches de miércoles santo, amigos y espectadores de Los Intocables. Hoy no vamos a hablar de actualidad, no vamos a hablar de política, vamos a descansar, siquiera, 24 horas y lo que resta de esta Semana Santa, jueves y viernes santo, sábado y domingo de resurrección, y vamos a centrarnos en el fenómeno religioso, vamos a centrarnos en lo que los cristianos, los católicos, conmemoramos estos días, cuál es pues la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Con tal motivo, la dirección de la cadena les ha preparado un especial, pues que esperamos que sea de su agrado, también con invitados muy especiales, con los que desarrollaremos pues algunos aspectos y algunos asuntos que sin duda van a ser de su interés. Esperamos que les resulten agradables y, si es posible, y les arrojan luz sobre alguna cuestión que hasta ahora desconocieran o que no tuvieran suficientemente clara, pues solamente con eso nos sentiremos pagados por el esfuerzo de estas 2 horas de un día festivo que hacemos por lo demás con mucho gusto, porque siempre, como saben, y les recuerdo, de vez en cuando trabajamos por y para ustedes. Les presento a mis invitados de esta noche, de derecha a izquierda, don Armando Pérez, abogado. Muy buenas noches. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, noches, y gracias por estar con nosotros. Alex Navajas, amigo, qué ganas tenía yo de cogerte, pero no virtualmente, sino aquí sentado a mi diestra. ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues encantado de volver aquí a esta casa presencialmente para hablar de la noticia con mayúsculas. Efectivamente. Sí que es una noticia. La noticia que dentro de unos días pues será la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Exacto. Efectivamente. De aquí a muy pocos días. Don Pablo Victoria, que hacía semanas que no le veía a usted. Muy buenas noches. Buenas noches. Encantado de estar aquí otra vez. Gusto de tenerte aquí, Pablo, no para hablar de política, sino para hablar pues de cuestiones mucho más trascendentes y trascendentales que las meras cuestiones políticas, que al final son la espuma de los días y que quizás consumen demasiado tiempo para nosotros. Estamos de acuerdo. Y banales, muy banales. Muy banales. Iremos desenvolviendo este debate y también tengo mucho gusto en presentarles a Juan Manuel García, que es hermano mayor de la Cofradía del Divino Cautivo de Madrid. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches y gracias especialmente por haber venido. Luego buscaremos imágenes de la cofradía y de la procesión y te preguntaré, cómo no, por tu cofradía. Hay cientos, hay miles en toda España, ¿no? Hay muchas. Hay muchísimas. Sería imposible de cuantificar. Yo que provengo de una provincia, de una ciudad muy semanasantera, como es Zamora, pero fíjate, Madrid, por supuesto, pero Zamora, Valladolid, Sevilla, Málaga, perdón por dejarme, muchísimas, Murcia, Lorca, tantas y tantas, Barcelona también, en Cataluña también hay una gran... Málaga, le hemos dicho, Málaga. No es el primer año, ni el segundo, ni el tercero, lo que pasa es que no siempre me es posible, porque claro, que hay que bajar y eso ya te inhabilita para volver a subir a mi querida Castilla, el Cristo de los legionarios. Bueno, les recuerdo muy rápidamente las distintas formas que tienen de sintonizar Distrito Televisión a través de la TDT, a través de los canales de YouTube que ustedes conocen. También tienen varias direcciones de internet, que son www.distritotv.es o www.eldistrito.es. También en las distintas redes sociales, Facebook, Twitter, Telegram, Instagram, etcétera, pueden enviar un WhatsApp al 669-728-673 con el texto "Quiero información", y allí les van a mantener al corriente de la programación de esta cadena. También pueden descargarse distintas aplicaciones compatibles con todos los sistemas operativos y, si nos ven desde los Estados Unidos, a través de la plataforma Roku. Les recuerdo también, antes del arranque de estos intocables especiales de esta noche, que el Hotel Las Dunas es un lugar mágico en pleno corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad y enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes. Desconecten del estrés y la monotonía del día a día y disfruten de fines de semana de relax, estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso, elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubran Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Perfecto, pues vamos a dar paso a nuestro primer invitado de esta noche, que lo tenemos por Skype. Es el señor Rad Salan, que es experto, catedrático de filosofía y también de estudios islámicos. Muy buenas noches y bienvenido. Gracias por acompañarnos estos minutos iniciales en estos intocables de este miércoles santo. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Hola, buenas noches.
Bueno, Feliz Semana Santa. feliz Semana Santa también para ti. A pesar del gobierno. Oye, vamos a empezar haciendo un ejercicio que no sería preciso. Habrá la gente a lo mejor que ya se escandalice, ¿no? Espero que no, porque el tono siempre es respetuoso, pero imaginemos que alguien de quienes nos está contemplando pues acaba de aterrizar de otro planeta o desconoce completamente de qué vamos a hablar en estas 2 horas o de qué estamos hablando. ¿Qué es la Semana Santa? ¿Qué supone la Semana Santa? ¿Qué celebran los cristianos la Semana Santa? ¿Qué celebramos los que creemos que hay vida después de la vida y tenemos fe? ¿Qué es lo que nos hermana en esta Semana de Pascua? Pues la Semana Santa para los cristianos y los verdaderos cristianos, sobre todo a nosotros, los cristianos orientales, significa días de verdadera devoción, tiempo de reflexión espiritual, para recordar la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Al mismo tiempo, mostrarle nuestra gratitud. Todos los cristianos, en realidad todos los cristianos en todo el mundo, debemos de preguntar, ¿por qué vino Jesús? La verdad que hay muchas razones de la venida de Jesucristo a la tierra. Vino a la tierra para mostrar bondad, sobre todo valentía. Jesús dijo a Pilato, antes de su crucifixión, le dijo a Pilato, por eso he nacido y por eso he venido, para decir la verdad. Por eso la obligación de todo verdadero cristiano es decir la verdad. También Jesús vino para predicar el reino de Dios. Y por eso todos los cristianos también tenemos la obligación de predicar pero sobre todo, y Jesús vino a la tierra principalmente por el rescate, para dar vida por la humanidad. Por eso mismo el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12, por un hombre pasa el pecado, por Adán, y por otro hombre perfecto, Jesús, se quita al pecado. Así es. Perdón un momentito, Raz, vamos a hacer una cosa. Voy a pedir a las compañeras de realización que te repitan la llamada, a ver si conseguimos mejorar un poco el audio y continuamos la conversación con un poquito más de calidad. Hasta ahora más o menos te hemos entendido, pero vamos a intentar mejorar el audio en solo 2 o 3 minutos. Raz, os pido que le volváis a llamar. Alex Navajas, me ha gustado lo último que hemos podido escuchar a Raz Salam. Por un hombre vino el pecado y por un hombre se quitó el pecado, ¿no? Esto es parte también del corazón de lo que celebramos. Pues sí, sin duda. Y yo creo además que la Semana Santa que se vive, a mí me da la impresión de que cada vez con más fervor en España. Es decir, es cierto que la afluencia de la práctica religiosa está bajando, pero por otro lado es curioso ver cómo hay muchas hermandades, cofradías que están volviendo a salir. Oye, incluso, hay lista de espera de años. Y hay, eso son las más conocidas, pero luego incluso en algunos pueblos o incluso ciudades donde desapareció la cofradía en los años 60, 70, 80, ahora como que está volviendo a ir. Y ocurre que hay jóvenes que a lo mejor no pisan la iglesia en todo el año, salvo como dice en la BBC, bodas, bautizos y comuniones, pues sí que van a la Semana Santa, ¿no? Sí. Al final, mira, yo ayer leía una cosa de Chus Villarroel, un dominico de la Renovación Carismática que a mí me encanta, hablando sobre el tema de los jóvenes y la iglesia y demás, y que si solamente había viejos, lo escribió él murió hace un año, con 85, 86 años, ¿no? Y decía, bueno, pues sí, es verdad, estamos viejos en la iglesia, pero es que es lo normal, porque la persona vieja o mayor
pues es una persona que tiene más gravedad ante la vida, ¿no? El joven es normal, pues y que ve más cerca al final, Alex. Y que ve más cerca al final. Y entonces eso evidentemente, bueno, pues te va haciendo darte cuenta del paso de las cosas, ¿no? Entonces, dice, hombre, yo entiendo, dice, lo preocupante sería que la iglesia fuera al revés, que estuviera llena de jóvenes y que no hubiera ningún mayor, porque entonces eso significaría de que dado un momento en la vida se dan cuenta que eso no lleva a ningún lado y lo dejarían, ¿no? Así es, así es. Pues mientras recuperamos esa conexión con Rad Salam, le voy a dar también a don Armando Pérez la palabra. ¿Qué supone para usted la Semana Santa y cómo le explicamos a quienes nos ven qué es lo que celebramos en esta Semana Santa en todas? Bueno, yo quiero, lo primero que quiero es diferenciar lo que era la Semana Santa. Estoy en parte de acuerdo con Alex. Anteriormente, que sí que se celebraba con mucha más fe, que se celebraba la muerte del Señor y que luego se celebraba la resurrección. Hasta ahí yo creo que los que estamos aquí todos hemos vivido la Semana Santa, que no se salía, que se salía solamente a las iglesias. Hoy, sin embargo, todo esto ha cambiado. En líneas generales también la gente sale más a divertirse, a disfrutar de vacaciones, pero digo que estoy de acuerdo en parte con Alex porque realmente yo creo que quizás se practique menos, pero quizás se crea más, a lo mejor por necesidad de que hay que creer en algo o en alguien, pero quizás se crea más. Es verdad que la Semana Santa... ¿Se crea más, quiere usted decir, de puertas para adentro? No, se crea más en lo que es la religión, lo que es la figura divina, Dios, Jesucristo, todo esto, ¿no? Quizás se echen al lado un poco lo que es la iglesia pura y dura, y sin embargo sí que se crea más interiormente, como tú dices, ¿no? Por eso la asistencia a las procesiones, a las cofradías. Estamos hartos de ver en televisión como cuando llueve la gente llora porque no puede salir. Claro. Entonces yo creo que sí que hay fe, que sí que se cree más, pero quizás se practica menos en el día a día, ¿no? Vamos a abrir enseguida el debate y si hay pues diversidad de opiniones, pues mejor, porque será más enriquecedor. Hemos recuperado la conexión con Rad Salam, a ver si hemos conseguido, compañeras, mejorar un poquito el audio. Rad, te habíamos escuchado más o menos hasta ahora, nos habíamos quedado con la idea de que por un hombre entró el pecado, Adán, y por otro pues se produjo la redención del pecado, de los pecados de toda la humanidad. Esto era lo último que estabas comentando, sí, hasta que ya te habíamos dejado de escuchar. Ahora te digo mejor, Rad. Principalmente Jesús vino a la tierra para eso, para la Semana Santa, para la pasión de Cristo. Vino para entregar su vida por la humanidad. Eso es lo que quería explicar. Según la carta del apóstol Pablo a los romanos, el capítulo 5, el versículo 12, el apóstol Pablo dijo: por un hombre pasa el pecado, por Adán, y por otro hombre perfecto se quita el pecado. Por eso Jesús vino para liberarnos del pecado original. Y Jesús dio su vida por toda la humanidad, incluso a la gente al que no cree en Jesús como Cristo. Hay muchísima gente que no cree en Jesús o muchas religiones, ideologías que no creen en Jesús como el Cristo. Pues Jesús es el Dios del perdón, es el Dios el que escucha a la gente, escucha las oraciones de la gente mediante su vida, su entrega a su vida, y eso es lo que estamos haciendo ahora en Semana Santa. Esos días es días de pedir perdón, del pedir, de recordar aquellos momentos, aquellos sufrimientos, el que pasó Jesucristo, el sufrimiento, el que pasó Jesucristo en esta semana. Podemos recordar aquellos momentos en que pasó Jesucristo en la cruz. También toda la vida de Jesús está escrita en el Evangelio, claro. Sobre todo, a mí me gusta mucho el Evangelio de Mateo,
y sobre todo en el Evangelio de Mateo, el capítulo 27, el 28, se explica perfectamente la Semana Santa y todos los pasos de Jesucristo. Yo viví hace 3 años, antes de la pandemia, viví la Vía Crucis de Jesús en Jerusalén y lo hice la Vía Crucis. Y este es la verdad que da un sentimiento de devoción, un sentimiento de acercamiento a Dios. No se puede explicar con palabras. El Vía Crucis es, la verdad que digamos que los pasos, el más significativo de la Semana Santa. Sí. ¿Cuáles de las 15 estaciones, Rad, curiosidad personal mía, luego se lo preguntaré a mis compañeros de mesa de esta noche, de las 15 estaciones, ¿cuál es la que más te emociona? ¿Alguna de las 3 caídas, la primera, la segunda, la tercera? Cuando Simón le ayuda a llevar la cruz, todas. cuando la Verónica enjuga su rostro. La verdad que todas. O sea, la Vía Crucis es todo es devoción. Yo es que hice todo el camino de Vía Crucis desde el principio hasta el final. Las caídas de Jesucristo, la mirada de Jesús a su madre, María, la puedo imaginar cómo su madre, la madre está viendo a su hijo cómo está sufriendo esta pasión, este maltrato. Es que es increíble. Y le estaba mirando a su madre y dice: no sufres, porque está escrito, estoy cumpliendo lo que está escrito. Por eso es que no sé dónde quedó. Cuando Jesús estaba clavado en la cruz y dijo las 7 palabras principales de Jesús, cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O la segunda palabra: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, cuando dijo al ladrón a su lado. Y también lo que dijo a su madre María: María, aquí tienes tu hijo, refiriendo al apóstol Juan, y le dijo a Juan: aquí tienes tu madre, cuida de tu madre. Y también las palabras de Jesús, ya desesperado Jesús en la cruz, y dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En arameo, mi lengua natal, se dice también en la Biblia: Alahi, qaykim shoqti, no que lima shabaqtani. Es lo que se dice en arameo, es Alehi, qaykim shoqti, o cuando dice tengo sed. Nosotros en mi país, en Irak, hacemos en mi país, en Irak, cuando yo estuve en Irak, pues no podíamos salir a hacer procesiones como que se hace aquí en España. Lo hacemos dentro de la iglesia y tomamos agua con vinagre, lo que ha tomado Jesús en su tiempo. Y también Jesús ya en los últimos minutos de su vida, cuando dijo: ya, Dios mío, ya todo está cumplido. Padre, en tus manos confío mi espíritu. Son palabras significativas, son palabras para todo cristiano creyente, son palabras muy significativas. Y todos los que tenemos fe en Jesús creemos en este día y creemos y tenemos esperanza de que un día Jesús nos va a salvar de todo lo que estamos sufriendo en la tierra. Rad, te agradezco mucho estos minutos, de verdad ha sido emocionante el hablar contigo, sea creyente o no, es que es absolutamente imposible no conmoverse y no emocionarte con las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. La verdad es que es así.
Yo la verdad que estoy aquí en León disfrutando las procesiones gran de sitio. Castilla y León, y la verdad que vamos, me emociono muchísimo cuando salgo. Justo hoy por la tarde voy a salir también una procesión, Pues, y es emocionante lo que estoy viviendo aquí en España, porque claro, en mi país ahí no podemos celebrar la Semana Santa como se celebra aquí en España. Y espero, porque España es un país tradicionalmente cristiano y debemos los cristianos a luchar para mantener esta tradición cristiana. No te preocupes, que si algún día estos miserables políticos volvieran a perpetrar algún tipo de ataque, incluso muchos no creyentes saldrían también a defender la primera iglesia más cercana a su casa. Eso te lo digo yo porque, en fin, tiene mucha más trascendencia lo que estoy diciendo de lo que algunos que no me conocen puedan creer. Rad Salam, que te envío no te quepa ninguna duda que así será. Te envío un abrazo, cuídate mucho y hasta la próxima. Muchas gracias. Don Pablo Victoria, aunque quisieran, no lo iban a conseguir, pero bueno, este es un paréntesis político. Quiero hoy de verdad quitarle toda la pátina política porque no quiero ensuciar el debate. Don Pablo Victoria, el micrófono es suyo, como decíamos antes. La parte política que no le puedes quitar es lo que le dijo Pilato a Jesús. Le dijo, cuides veritas, que es la verdad. Esa es la parte política, porque creo que ahora no se reconoce porque estamos en la posverdad, ¿no? Sí. Aparentemente. Pero, y menos mal que no siguieron. ¿Tu verdad o mi verdad? ¿Su verdad o qué verdad? Claro. Define usted verdad. Claro. Pero sí quería de repente mencionar la Semana Santa que yo conocí cuando era muchacho, joven, en mi país, Colombia. Ajá. Un país que con España y Polonia eran los 3 países más católicos del mundo. Colombia registraba más o menos el 98% de catolicismo en toda la población. Y recuerdo que en la Semana Santa todas las emisoras se ponían, todas de acuerdo, se oían las 7 palabras en todas las emisoras, en la televisión, en todo. Las diferentes homilías sobre la Semana Santa y las palabras de Cristo, en fin, todo lo que se decía. Pero adicionalmente había algo muy curioso, no sé si en España, porque en ese tiempo yo no estaba por aquí, pero se cerraban todos los sitios de diversión, se cerraban los prostíbulos, se cerraba absolutamente todo, y hasta los cines se cerraba todo. Solamente se daban películas sobre la pasión de Cristo, películas pías, películas sobre estos temas. Y entonces, claro, todo ese país pues vivía la Semana Santa, pero además porque yo estoy casado con Cristina, mi esposa, que es de una ciudad que se llama Popayán, al sur de Colombia, una ciudad muy tradicional, muy blanca como las ciudades andaluzas, hermosa, por supuesto, y de unas tradiciones muy enraizadas. Y allí nosotros, digo yo porque pertenezco también a esa familia, teníamos un paso, y le damos un paso, vosotros le llamáis un trono de Semana Santa, un paso. Los conocemos como pasos. Que son privados. Y los tenemos en las distintas familias en las iglesias. Y luego en Semana Santa pues se sacan, se decoran, en fin y tal. Y se hace la procesión, que es la más antigua quizás de América, que está desde 1500 y pico, en los albores de la conquista, en Popayán, al punto en que cuando la ciudad iba a ser asaltada por unos indígenas, estamos hablando de 1500 y algo, 1520 o 30 por ahí, estaban justamente, era Semana Santa, y los españoles y descendientes, y en fin, la gente que se había asimilado, pues estaba en la procesión, y allí se llevan unos velones y se va marchando con la procesión. Y entonces los indígenas que iban a atacar la ciudad, que era una ciudad de blancos esencialmente, de europeos, entonces iban a atacar la ciudad y vieron
eso de noche, una serpiente iluminada. Se asustaron. Y se asustaron y no atacaron la ciudad. Y entonces la ciudad se salvó en 1500 y pico. Pero bueno, pero a mí me parece que la obviedad es la pasión, la crucifixión, la muerte y la resurrección de Cristo. Pero para mí hay algo también tan trascendente que está anejo a esa conmemoración, a esa celebración. Y es la cruz que nosotros llevamos también y que nadie nos la ayuda muchas veces a cargar. Es la cruz de vivir en un planeta que más parece un cementerio que un vivero, ¿no? Son las guerras, los conflictos humanos y todas estas vicisitudes que el hombre como Cristo padece, digamos, y muchas veces sin siquiera reflejar en Cristo su propio sufrimiento, o quizás ni siquiera pedirle que nos ayude a llevar esta cruz que todos de una manera o de otra llevamos. Y luego la cruz, don Pablo, la cruz que llevamos, cada uno llevará la suya y en muchas ocasiones no la compartimos con nadie, producto de nuestros propios errores, de nuestras propias circunstancias. Cada uno tiene la suya y sin duda cada uno, son días buenos también porque no tenemos tiempo habitualmente en esta sociedad enloquecida que no nos lo permite, no siempre estamos proyectándonos al exterior, huyendo de nosotros mismos para meditar, para reflexionar, ¿no? Y es una idea muy interesante la que acaba de poner sobre la mesa Pablo Victoria. Luego le preguntaré a don Alex Navajas, que le veo tomando notas acerca de este asunto y al resto de los contertulios, pero os voy a pedir que mientras le doy la palabra por primera vez a don Juan Manuel García, que como os he dicho es hermano mayor de la Cofradía del Divino Cautivo de Madrid, pues me ilustréis como guiño también y como atención a nuestro invitado de esta noche con las imágenes, creo que habéis localizado las imágenes de la procesión del año pasado, don Juan Manuel. Ahí están ustedes. Para los que sean de fuera de Madrid, que hay mucha gente que nos ve desde fuera de Madrid y no conozcan esta procesión, ¿desde dónde hasta dónde discurre? Pues mira, somos una hermandad que tenemos la facultad de salir 2 veces en la Semana Santa. ¿Ah, sí? Salimos el Jueves Santo y el Viernes Santo, que para nosotros es algo tremendo porque tenemos que organizar, imaginaos... Lo desconocía, por completo. Sí. El Jueves Santo salimos por nuestro distrito, el distrito de Salamanca. Nosotros somos una hermandad que nació en el Colegio Calasancio. Sí. Y nació como consecuencia de la Checa de Porlier. Un grupo de presos. En la calle General Díaz Porlier. Exacto, un grupo de presos que estaban asustados viendo el futuro que podían tener. Hermanos Miralles. Exacto. Pues hicieron la promesa de que si sobrevivían aquello, montarían una hermandad, y la consecuencia ha sido esta hermandad que se montó en el año 43. Ajá. Y en el 44 recibimos la talla que nos la entregó, fue encargada a Mariano Benlliure. Esa es una talla de una gran calidad. Y además para rememorar la cuestión de que eran unos presos los que pedían hacer esta hermandad y los que la iniciaron desde un primer momento, pues la imagen que se pidió fue la de un cautivo, que es una forma de recordar el origen de la hermandad. Y estas imágenes que estáis viendo ahora son concretamente del año pasado, porque es que el año pasado, por el 75 aniversario, pues hemos estrenado ese nuevo trono sobre andas. Nosotros hasta ahora hemos estado procesionando con tronos sobre ruedas, de una tradición más clásica castellana, pero ahora pues parece que la gente lo pide, porque habéis hablado muchas cosas de Semana Santa y podría también comentaros muchas cosas tenemos desde tiempo, nuestra perspectiva, ¿no? Pero por un lado, o sea, el tema que decía Armando, que quizás ahora haya menos gente en las iglesias, pero con más creencia, ¿no? De alguna forma. No sé si exactamente es eso, porque también estamos muy invadidos por medios de comunicación, estamos invadidos por muchas cosas y aparte también por un tema que también es muy predominante dentro de las hermandades, es el tema del folclore. El folclore es un añadido. Es un a la añadido, fe, pero no lo sustancial. Efectivamente. Claro.
Pero bueno, pues la gente también muchas veces lo que va pidiendo es folclore. Cuando yo he estado viendo, cuando paseábamos por Madrid y escuchábamos, cuando estábamos en procesión, que decían, pero si va sobre ruedas, como diciendo, esto no tiene mérito, no tiene importancia, ¿no? Parece que a la gente lo único que le gusta es el esfuerzo físico. La verdad que yo tengo que reconocer que es mucho más bonito llevado sobre hombros o sobre costal que llevado sobre ruedas, desde mi punto de vista. Además, yo soy uno de los impulsores de la fabricación de este paso porque queríamos hacerlo de esa manera. ¿Cuántos hermanos cofrades van debajo de esa? Pues el máximo que admite este paso nuestro es 40. No es un paso muy grande, admite 40 como máximo. No está mal. No, ya está bien. Quería no es nada fácil, además. Complementar un poco lo que tú dices, y es que en Popayán, justamente, los payaneses tradicionales, resulta que de estar cargando, se les hace aquí un callo enorme, claro, un bulto, y lo muestran además orgullosamente, claro, y después de 35 años de estar cargando, les dan una alcayata de oro. Pero con un ítem, que si alguno de ellos, por razones de enfermedad, de vaído que le dé, en fin, de cansancio, se saliera de la carga, no vuelve a cargar nunca más en Popayán, pero nunca más. Esas son las condiciones. Me quedan pocos minutos pero os voy a dar un último, por seguir el orden, Alex, y después Armando. Bueno, ibas a comentar algo y luego te iba a hacer una pregunta. A mí, ahora que comentáis eso, siempre me ha llamado la atención. Yo la Semana Santa siempre la he pasado en Lérida, que no es un sitio especialmente conocido a lo mejor por Semana Santa, pero lo celebra también, y además ha recuperado muchas de sus antiguas tradiciones de Semana Santa y sus procesiones, etcétera. Y yo me acuerdo desde pequeño que me llamaba mucho la atención ver a los nazarenos descalzos y con cadenas de 2, 3, 4 Pero esto es muy de Castilla, Alex, también. Sí. Yo lo he visto en Lérida, quien, ¿no? Por razones múltiples, por una promesa, por un hijo que tenían en la cárcel. Esto lo hemos visto, no es solamente objeto literario, lo hemos visto, ¿no? Señoras mayores con los pies sobre todo desangrados, ¿no? Y entonces yo me acuerdo verlo desde pequeño y verlo actualmente, lo vi el año pasado, me imagino que lo veré estos días también de Semana Santa, y después muchas veces hablando con algunas personas de esa iglesia o de esa hermandad, por lo mejor te dicen que esa persona, que nunca desvelan quién es, porque además va evidentemente tapado con el capirote, pues quizá no era una persona especialmente practicante, pero efectivamente por algún motivo se sentía sentía el impulso, el movimiento de hacer eso. Como tú decías, por un hijo preso, o historias terribles, ¿no? Un hijo a lo mejor... O por una promesa, una enfermedad. Normalmente no para uno mismo, para un familiar, para otro, para tu mujer, para tu hijo, para tu padre, para una quien fuera. Persona que a lo mejor, o un hijo que probablemente tenía una adicción terrible al alcohol, a las drogas, al juego, lo que fuera, ¿no? Y es bonito, ¿no? Dices, muchas veces podemos caer en la tentación de poner el cartelito, ¿no? De este es practicante, este no es practicante. Este no es practicante, pero hace eso. Bueno, es que a veces la frontera es muy difusa, es delicado, nada. A mí tampoco. Mira, a mí cuando me dicen, ¿usted católico etiquetar practicante? A la gente. Claro, dice, ¿qué es católico practicante? No, ir a misa todos los domingos. Ya. Bueno, pues es que, a ver, ir a misa los domingos es un precepto de la Iglesia que hay que cumplir, y tiene todo el sentido y toda la importancia, ¿no? Pero evidentemente un católico practicante no es solamente el que va a misa el domingo. Digamos que puede ser condición necesaria, pero no suficiente. Exacto, ¿no? Es decir, una persona que se considere cristiana, es decir, seguidor de Cristo, que vaya a misa los domingos, pero que no ha experimentado una conversión real en su vida, o que no vive sobre todo el mandato del amor, que eso es lo que realmente nos distinguiría como cristiano, pues yo creo que tendría poco valor, ¿no? Así es. Armando, le doy un turno más y nos vamos a publicidad. Pues muy rápidamente, por ordenar un poquito. Primero un poco apoyar a lo que ha dicho Alex. ¿Qué es mejor o qué es realmente un católico? ¿O qué es un católico practicante? ¿Aquel que va a misa y entre semana va poniendo zancadillas a los demás? ¿O aquel que no va a misa y sin embargo
va haciendo el bien todos los días o cuando puede. ¿Qué es un católico practicante? A la pregunta de lo que tú decías. A Pablo, yo es que creo que no hay tanta fe como realmente. Si fuéramos tan seguidores, Pablo, no habría guerras, ni habría maldad. Y ya contestándote a ti, y ya termino, ¿quién tiene más fe? ¿Los que ven o los que llevan una imagen, es así, ¿no? Sobre ruedas? ¿Dónde está la fe? O el que va andando. ¿Quién tiene más fe? Da igual. Entonces, es un poco lo que yo he dicho al principio, si recordáis, que todo esto ha cambiado mucho. Y yo estoy de acuerdo contigo en que realmente se va un poco buscando la fiesta. Hay una procesión que le llaman la procesión de los borrachos. Sí. La madrugada del viernes, en prácticamente todas las ciudades de España. Sí. Si me permites, quisiera responderte un segundo solo, luego vamos a continuar. Brevísimamente. Muy brevemente, publicidad y continuamos. El verdadero católico es el que va a misa y además no pone zancadillas. Pero recuerda otra cosa. Cristo dijo, yo no vine a traer la paz a este mundo, vine a meter espada. Ya. Hay que tomarlo también de esa manera. O sea, paz aquí creo que no hay, ni va a haber. Bueno, yo aquí estoy un poco con don Pablo Victoria. Hoy no he venido yo aquí porque, vamos, estoy rodeado de 4 personas que saben infinitamente más que yo. Pero yo a veces digo, de broma, pero que no lo es, que yo siempre he sido más del Antiguo Testamento que del Nuevo. Pero bueno, esto nos llevaría muy lejos, aunque creo que se me intuye. Un minuto de publicidad y regresamos enseguida. Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. Visita la web alexandradev.com. Nutrimos las mentes más brillantes, para insertar en ellas la urgencia de preguntar. Y es que en hacer las preguntas adecuadas está la posibilidad de recorrer nuevos caminos. La palabra imposible no es parte de nuestro vocabulario. Investigamos, proponemos, transformamos. Aprendemos con una visión global. Esta es la diferencia entre la UFM y cualquier otra. La academia es el vehículo, pero no el destino de lo que hacemos. Estas no son simples palabras. Llevamos 50 años actuando. ¿Tienes alguna pregunta? Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Llame ahora al 918 33 13 35 y le regalamos un test de intolerancia alimentaria o visítanos en Juan Bravo 55 y en naturhaus.es. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.
Las arrugas superficiales, la flacidez o el decoloramiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes y vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confíen en Colacel Antiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas, en el 91 446 0000 y en parafarmaciamundonatural.es. Bueno, pues saludamos, ya estamos en condiciones de saludar por Skype al padre Eugenio Martín Elío. ¿Cómo está? Muy buenas noches y gracias por acompañarnos estos minutos en este especial Semana Santa de los Intocables. Muy buenas noches, mucho gusto. Buenas noches, padre. Con usted queríamos hablar, me han preparado aquí un guión maravilloso, para hablar en este segundo bloque, aunque es un debate que va muy fluido hasta ahora y creo que está siendo muy enriquecedor, de algo que sin duda a todo el mundo le es familiar, la Sábana Santa. ¿Qué podemos...? Es, la síndone o Sábana Santa es la reliquia cristiana más importante que tenemos, y que no se presenta como una prueba de la resurrección, sino que es una invitación a contemplar y meditar el misterio pascual, el misterio de la salvación. Justamente la Semana Santa es santa porque de las 52 semanas que tiene el año hay una muy especial, que es esta en la que conmemoramos la muerte y la resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, contemplar esta reliquia puede significar pues justamente adentrarnos en este gran misterio que es el misterio de la redención. Esta reliquia, padre, que esto no es nuevo ni de hace décadas, de hace siglos, se ha intentado por parte de sectores pues anticristianos relativizar, o se ha dicho que existen varias distintas repartidas por distintos lugares del mundo. Sin embargo, la síndone, como usted dice, la Sábana Santa, es solamente una. Así es, hubo ya una acusación de que había una impostura y estaba un fraude en Francia en el siglo XIV, en Liry, cuando fue expuesta por Godofredo de Charny, los peregrinos. Los obispos escribieron al Papa Clemente VI indicando que se estaba en realidad cometiendo un fraude, una impostura. Y lo que pasa es que esta reliquia llegó a Francia muy probablemente porque los cruzados, cuando llegaron a Constantinopla, después de esa conquista, se la trajeron a Europa. La primera prueba que tenemos de la reliquia, el Mandilion, esto es parte de leyenda. En el siglo IV, el rey Agar de Edesa fue curado de la lepra pidiendo que le trajeran precisamente la Santa Reliquia. Y luego hay un códice húngaro en Constantinopla en el siglo VIII que da testimonio de esta reliquia. Ya propiamente fue en el siglo XIII, en Francia, cuando aparece por primera vez ya históricamente una prueba, y es cuando los cruzados la llevan a Francia. Y luego permanece en manos de Luis de Saboya, ¿no? Así es. Él la regala al Papa. El Papa la regala en el año 1578, la traslada a Turín y luego se la regala al Papa. Ajá. Con los medios técnicos y tecnológicos que tenemos hoy en día, pues como pueden nuestros espectadores imaginarse, se ha ido avanzando. Me echan a mí la culpa de esto, pero verá,
no tiene nada que ver con usted, padre. Ahora sí, porque lo que es responsabilidad de uno lo es. Me estoy dando cuenta que con mi cabeza le estaba yo tapando el cuadro. El otro día alguien de la casa me lo comentó y no sabía ni de qué me estaba hablando. Usted me disculpará, padre, ahora ya queda el plano completamente compuesto. Digo, con los medios técnicos de los que se disponen hoy en día se ha llegado a conclusiones altamente interesantes. Primero, esta huella se produce por sangre humana. Esto ya por sí mismo constituiría una prueba. Luego, me pongo las gafas porque tengo aquí delante un texto que me va a ayudar. Hay rastros de un algodón característico de Oriente Medio, restos del proceso de tejido, pero no de lana, lo que está de acuerdo, leo, con las normas bíblicas. Bajo los pies y en la nariz del crucificado hay restos de aragonito o de calcita existentes en Jerusalén. En sus ojos quedan restos de monedas, como las que se utilizaban para cerrar los párpados de los muertos. Se han encontrado también restos de mirra y aloe, o aloe. Depende quién lo pronuncie y quién lo escriba. Dichos productos, esto lo digo yo, se mencionan en los evangelios durante el entierro de Cristo. Alrededor del rostro, además, hay como una especie, entre comillas, este texto, unos fantasmas de escritura que son invisibles a simple vista y que indican que el hombre efectivamente es un nazareno llamado Jesús, condenado a muerte. Bueno, estas son solo algunas de las pruebas. No quiero aburrir a nuestros espectadores. Y algo más. A partir de 1972, con medios técnicos que iban avanzando, como digo, se pudieron observar muchos pólenes, en particular por el doctor Max Frey, algunos que procedían de Europa naturalmente, pero otros que tenían su origen en Turquía, concretamente en Constantinopla y en la región desértica de Edesa, o cerca de Edesa. Son testimonios para los poco amigos, o mejor dicho, los muy amigos de la probatura científica, son testimonios que demostrarían, pues, o que apuntalarían la veracidad o la autenticidad de esta reliquia. Sí, a lo largo de la historia ha habido muchos estudios. El primero más famoso es del abogado Secondo Pía, en 1898, que cuando hace una fotografía se topa con que no se trata de un positivo, sino de un negativo. O sea, en vez de, a la hora de revelar la foto, se da cuenta de que delante de él aparece pues un positivo, ¿no? Que es la imagen que hemos visto todos, muy famosa, que se refleja justo el rostro y el cuerpo de una persona. Claro, después, efectivamente, en los años 70, como muy bien has apuntado, hubo por parte de la NASA algunos estudios con el VP-8, el analizador militar de imágenes satelitales. Y ahí es donde sacaron muchas de estas conclusiones, y sobre todo que no se trataba de una pintura, porque fue estampada por una figura tridimensional, o sea, por un cuerpo. Ajá. Luego ha habido un estudio que se conoce como STERN, Proyecto de Investigación sobre la Sábana Santa, en 1988, que fue la prueba del carbono 14. Y en la prueba del carbono 14 hicieron un estudio varios científicos norteamericanos y arrojaron que la Sábana Santa comprendía una pieza de 1260-1390. Y ahí fue cuando muchas personas pensaron que se trataba, pues, de una reliquia que no era verdadera. Pero después se han escrito diversos estudios y diversos libros en el que precisamente lo que se hace ver es que quedan más preguntas abiertas y sin respuesta que realmente respuestas a lo que se trata esta imagen. De hecho, todo nace de lo que nos dice la Biblia en el capítulo 20 de San Juan, cuando se nos da el testimonio de que María Magdalena ha recibido la aparición de Jesucristo. Dice que ella va y le avisa a San Pedro y a Juan, y corren. Y entonces dice el texto, capítulo 20, a partir del versículo 3. Con esta nueva salió Pedro y el dicho discípulo, Juan, y se encaminaron al sepulcro. Corrían ambos a la par, mas este otro discípulo corrió más aprisa que Pedro,
y llegó primero al sepulcro, y habiéndose inclinado vio los lienzos en el suelo, pero no entró. Llegó tras él Simón Pedro y entró en el sepulcro, y vio los lienzos en el suelo y el sudario que habían puesto sobre la cabeza de Jesús, no junto a los demás lienzos, sino separado y doblado en otro lugar. Y entonces el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro entró también y vio y creyó. Entonces hay como 4 momentos, ¿no? Hay un momento que primero ellos entran y ven los paños como testigos directos, pero después, cuando los ángeles dicen no está el cuerpo, quedan solamente estos paños, ya no sin el cuerpo, y luego queda el testimonio del sepulcro vacío. Claro, si nosotros estudiamos el Santo Sepulcro, la sábana santa, lo que se ve es que es un cuerpo de una persona que ha sido torturada, gelada, taladrados los manos y los pies, con el tórax deformado, ¿no? Entonces era una persona que ha sido pues o un criminal o un delincuente, con el rostro desfigurado, y luego se ve que es de una persona que lleva poco tiempo muerta, porque se ve todavía la tensión muscular del rigor mortis, ¿no? De una persona que no lleva más de 3 días muerta, y luego al mismo tiempo se ve como ha quedado impresa una imagen, pero no de una persona que está flácida. Los glúteos, por ejemplo, no están de una persona que está posada en el suelo, sino de una persona que está como en levitación. Y lo más increíble es que no se sabe cómo se formó esta imagen. Hay diversas hipótesis. La más común es que dicen que se trata de una radiación especial, luminosa, no se sabe bien, ¿no? Una radiación, y que eso es lo que ha producido una imagen que queda impresa sin ningún tipo de pigmento ni pintura en los hilos. Entonces, claro, después de incluso del estudio y de la prueba del carbono 14, quedan más preguntas por resolver y más enigmas que antes de que les hice este estudio. Pues no crea que son pocos los enigmas que se han resuelto, padre Eugenio Martín Elío, capellán del Colegio Highlands. Le agradezco muchísimo, de verdad, su presencia, y a mí me ha resultado extraordinariamente interesante todo lo que nos ha contado, pero no solo desde el punto de vista de la fe, sino desde el punto de vista de la curiosidad científica, y desde luego es verdad que quedan todavía muchos interrogantes, pero animo a nuestros espectadores porque hay una cantidad de material ingente. Es una de las pocas ventajas que tiene esta era en la que vivimos en Internet acerca de esta y de otras cuestiones. Padre Eugenio Martín Elío, muchísimas gracias y le deseo una feliz semana. Cuídese. Invito a todos a ver la exposición que hay. Ahora está en la Catedral de Guadix, ha estado durante varios meses en la Catedral de Salamanca, y al final pregúntate quién es este hombre y qué es lo que ha hecho. Muchas gracias. Gracias, padre. Le envío un abrazo de corazón. Buena Semana Santa. Alex, buena Semana Santa. Alex, tú has estudiado, bueno, no sé si te suena esa Biblia, ese pedazo de Biblia que nos contundente que nos ha enseñado el padre Eugenio Martín Elío del Colegio Highlands. Tú has estudiado este asunto, la verdad es que es apasionante sumergirte en todas y cada una de las 1000 cuestiones que te puedes hacer, ¿no? O sea, yo he leído, 3, 4 ítems muy concretos, pero podríamos estar días y días y días. O sea, cuando uno se pone a investigar científicamente numerosas cosas que hay en torno a la Iglesia, y si va con un espíritu abierto, pero a la vez científico, se queda sorprendido. No es incompatible. La síndone, efectivamente, como ha explicado el padre, no está pintada. Es decir, los hilos, lo que dicen es que están como chamuscados por fuera. Ajá. Y además las partes, digamos, de la tela que estaban más pegadas a la carne, o sea, en el caso de la cara, por ejemplo, pues la frente, la nariz, el mentón, etcétera, esos hilos están más quemados, están como grabados a fuego, y por ejemplo las cuencas de los ojos menos. Entonces,
y esto, insisto, esto es un tema científico, no es un tema de fe. Esto es Se ha determinado que es sangre humana, Exacto. hay restos de hemoglobina. Bueno, aparte hay sangre humana. Entonces, como ha dicho el padre, por ejemplo, no hay un solo pigmento de pintura. Es, como digo, es una abrasión, está el hilo quemado. Sí. No hay un solo pigmento de pintura, como no lo hay, por cierto, en el manto de la Virgen de Guadalupe. Es también interesante. Después hablaremos de la El manto Virgen de la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México tampoco es una pintura, en fin, que se podría hablar muchas cosas, ¿no? Sí. Pero el tema de la Sábana Santa, o sea, fíjate aquí también cómo el mal funciona, ¿no? Efectivamente, en los años 80, una de las pruebas que se hizo fue la del carbono 14. Cuando se hizo la del carbono 14... Se llegó a determinar que si era del siglo XIII, no sé cuántas y cuestiones dató la Sábana Santa en una copia del siglo XIII, etcétera. Sí. Absolutamente todos los medios de comunicación del mundo, Lo rebotaron. a una reliquia que no le habían dado demasiada importancia, No recuerdo. salieron con grandes titulares diciendo que era una reproducción, que era falso, que la Iglesia siempre había dicho. Bueno, en fin, fue una de las pruebas que se hizo. Cuando uno sabe cómo funciona el carbono 14, porque luego se explicó, para que el carbono 14 sea fiable, se tienen que dar una serie de condiciones, como que, por ejemplo, lo que se analiza, en este caso una tela, haya estado en un sitio cerrado, protegido, porque si no, todo no lo haya que recibido ningún tipo de contaminación ambiental. Exacto. Y entonces, bueno, pues la prueba del carbono 14, evidentemente, si tú lo aplicas sobre una tela que está expuesta, que ha llegado a estar incluso colgada del balcón en algunas ciudades europeas para la veneración del pueblo, No, y que etcétera, se ha etcétera, trasladado, que ha traído, viajado a llegado, Francia, ha ha vuelto a Italia. ha sobrevivido a un incendio, porque los triangulitos que se ven ahí en la Sábana Sí, Santa sí, son sí. de cuando se quemó dentro de una urna de plata, y esa plata fundida traspasó creo que fue la catedral de Chantilly en Francia, y después unas monjas pues muy fervorosas pues cosieron unos trocitos de tela. Es decir, cuando uno ve todas esas vicisitudes dice, bueno, es que el carbono 14 no funciona para una tela de este tipo, ¿no? Está claro, Pablo Victoria, es apasionante. Sí, es efectivamente apasionante. Iba a comentar un par de cosas, y es que efectivamente el carbono 14 quedó perfectamente, digamos, desmentido cuando se supo que había padecido un incendio y el humo del incendio había afectado toda la Sábana Santa, y entonces pues ahí hay una datación que no es exacta. En segundo lugar, la sangre que se observa en la Sábana Santa coincide en el grupo sanguíneo con todos los demás milagros eucarísticos que ha habido y que se le toman a las hostias que en diversas partes del mundo existen con alguna huella de sangre. Entonces, pues, pertenece al mismo grupo sanguíneo. Para ser casualidad sería mucha casualidad. Sería mucha casualidad. Y en tercer lugar, vale la pena haber ido a Salamanca. Yo estuve en Salamanca mirando el magnífico trabajo que hicieron los ingleses con la Sábana Santa, y luego finalmente te encuentras con el cuerpo de Cristo reproducido con exactitud absoluta y con un material que no es ni escultura ni es absolutamente nada, pero que parece carne, porque además tiene los vellos de la barba medio crecidos, ves los vellos púbicos, los vellos y tal, y han hecho una cosa absolutamente espectacular, inclusive hasta con un golpe aquí en la nariz y con un poquito de sangre, y sangre que le sale de una de las naves de la nariz, y entonces te quedas absolutamente estupefacto de ver la perfección de cómo a través de la propia Sábana Santa han reproducido un cuerpo que te parece un muerto, físicamente muerto, acabado de morir, que es lo que exponen. Decían que solo iba a estar un par de días allí. Yo estuve en el último día, creo que ya no está y que está visitando distintas partes del mundo. En Guadix, creo que ha dicho, ¿no? Sí. Lo que ha dicho. Sí, como que lo han trasladado, ¿no? Sí, sí, que está en Guadix ahora. Realmente valió la pena o vale la pena haberlo visto. Sí, Juan Manuel. Yo he visto las imágenes por internet, las de esta reproducción, ¿sí? Que es espectacular, la verdad, porque ya no es solo lo que se aprecia a través de las imágenes, ¿no? Que se ve un cuerpo muerto, indudablemente, como decía Pablo, pero el tema es
la contundencia de las heridas que tiene, ¿no? Esa reproducción a mí me pone los pelos de punta, porque es que cuando empiezas a ver la cantidad de golpes, de la flagelación, de la lanzada, de la corona de espinas, es que lo ves todo, absolutamente todo en esa reproducción, y eso es tremendo. Muy parecido a la película de Mel Gibson. Sí, porque la gente muchas veces la película de La Pasión de Mel Gibson la ha acusado de ser muy dura y ser muy sangrienta. Bueno, es que yo creo que es muy real, que no es que sea sangrienta, es que es muy real. Bueno, lo que los pones es que heridas inciso contusas. Claro, ¿no? claro. Con la corona de espinas. Yo tuve la suerte de contemplar la Sábana Santa en Turín, y es una experiencia para los que somos creyentes, lógicamente, pues que te ponen los vellos de punta, ¿no? Y tuve la suerte además de contemplarlo con toda mi familia, porque estaba mi mujer y mis hijos y la única que me queda de mis ascendientes, que es mi madre, pero que vino conmigo también. Vino hasta mi suegra. O sea, hicimos un viaje así programado muy rápido, unos cuantos amigos, y recuerdo el momento en el que yo estaba viendo la Sábana Santa con mi madre abrazada, cogida de la mano. ¿Y qué sentía su madre? ¿Qué sentía tu madre? Mi madre es una persona muy religiosa y muy fervorosa, y ella estaba emocionadísima, y además, bueno, pues estando allí... Mejor regalo, ¿no? Claro, sí, fue una maravilla, fue muy bonito estar contemplándola allí juntos, ¿no? Y bueno, además de esa emoción que puedes sentir, pues luego contemplar cosas como lo que acaba de decir ahora mismo Pablo, ¿no? Ese cuerpo que reproduce exactamente lo que ves allí. Es curioso cómo la propia sábana te da menos imagen que la fotografía de la sábana. Cuando te exponen el negativo de la sábana es mucho más visible, porque es que ves mucho más el contraste, pero la sábana en sí, pues prácticamente, si no te acercas mucho, que tampoco te lo permiten, si no te acercas mucho, pues no eres capaz de adivinar. Se contempla mucho mejor al ver el negativo, pero claro, lo que te impresiona ya no es lo que ves, sino lo que sientes, porque piensas que ese cuerpo pudo estar cubriendo, esa tela pudo estar cubriendo el cuerpo de Jesús, y eso te estremece, indudablemente. Se estremece. Armando. Sí, rápidamente. Yo también he visto las imágenes por internet, y es verdad que te estremece, y todo lo que estáis diciendo. Yo, si me lo permites, después de oír hablar a estas tres personas que saben tanto, sí me gustaría hacer una pequeña reflexión. La primera es que la religión, está claro que es cultura, y como decía Alex, es ciencia. Y yo creo que de alguna manera se está ocultando. No se está ocultando, no en el mal sentido, sino que no se está dando a conocer nuestra... Que un aspecto está opacando el otro, quiere usted decir. Sí, y que no se enseña, todo esto no se enseña en las escuelas, todo esto no se enseña, la religión ya no es una asignatura, y por lo tanto nuestra gente, la gente joven, yo creo que si no ve programas como este, que no hay tantos, no saben ni de lo que estamos hablando. Yo no sé si estáis de acuerdo conmigo o no. Tú has dicho, no en el mal sentido, yo digo sí, en el mal sentido. En el mal sentido. Claro, hombre. O sea, está claro. Vamos a ver, los creyentes sabemos o creemos evidentemente que existe el bien y existe el mal, y que todo lo que hay es realmente una lucha entre el bien y el mal, que luego pues eso se disfraza pues de temas políticos y de temas pues en fin, de relaciones internacionales o del día a día, pero en el fondo lo que hay es una lucha entre el bien y el mal, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando uno empieza a estudiar la Sábana Santa, que también hay que decir, no es un dogma de fe, o sea, nadie está obligado a creer, la Iglesia jamás ha dicho hay que creer en la síndone, no, si no es materia de fe, simplemente es materia de ciencia, es decir, ha llegado hasta nosotros un trozo de tela, un objeto, donde se dice que era la que envolvió a Cristo, y donde hasta el siglo XX, evidentemente, pues no se podían hacer demasiadas pruebas científicas. Ahora sí, pues se puede hacer la exposición esta que decís, que es extraordinaria. Puedes incluso hacer tridimensionalmente aquello que envolvió. Puedes investigar al milímetro cada detalle de los hilos que conforman, claro, eso en el siglo XVI, XVII, XVIII era absolutamente impensable, ¿no? Luego, aparte, efectivamente, con la fotografía esta famosa que se sacó a finales del siglo XIX, se descubre que era un negativo. Hombre, pues si fue una copia medieval,
qué diantres de sentido tenía que un pintor medieval hiciera una cosa en negativo. O sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Cuando no se sabía lo que era el positivo y el negativo. Está claro. Entonces, al final, insisto, yo invito a la gente que investigue. En Internet hay muchísimas cosas. Hay muchísimo material. Y curiosamente no hay demasiado en contra porque no puede haberlo. Lo único que hay en contra es el carbono 14, que como se ha dicho antes, está totalmente desautorizado. Desautorizado. Un minuto, un instante de publicidad y volvemos enseguida. Y creo que en los próximos minutos además vamos a tener oportunidad de saludar a una gran amiga que es Polonia. Perdón, ¿ves? Esto me pasa por anticiparme. Gracias, Ainara. Un minuto de publicidad y volvemos enseguida. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas, complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. Visita la web alexandradev.com. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural.